¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de criptomonedas en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado cripto, tomando en cuenta las noticias más importantes a nivel macroeconómico y a nivel cripto, comentando los gráficos más importantes como Bitcoin, Ethereum, los totals, etcétera, comentando los movimientos que hemos hecho en mi grupo privado de inversores y también analizando las altcoins que me habéis pedido durante los últimos días aquí en mis redes sociales. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo estamos a nivel de precios en el día de hoy. Y lo primero que vemos es que tenemos hoy un día muy bueno en el mercado, con subidas potentes en los precios que hacen que Bitcoin se sitúe por encima de los $112.300 en este momento, mientras que Ethereum hace lo propio subiendo un 1%, porcentaje parecido, hasta los 4.330. Sin embargo, vemos en la columna de la derecha, en la columna de los 7 días, que mientras que Bitcoin, XRP, Solana, BNB, Dogecoin y muchas otras altcoins han tenido una semana positiva, la que no la ha tenido ha sido Ethereum, que es de las pocas que está en rojo en esta columna de los últimos 7 días. Y es que ha ocurrido esta semana lo contrario de lo que venía ocurriendo, y es que Ethereum se ha vuelto un poquito más débil que Bitcoin. Hemos visto outflows de los ETFs de Ethereum mucho más significativos que los de Bitcoin, y por lo tanto hemos visto esta caída en el precio de Ethereum, mientras que Bitcoin rebotaba bastante bien y muchos altcoins también subían con bastante más fuerza que Ethereum. Así que vamos directamente a ver las noticias más importantes de la semana pasada a nivel macro, y es que lo más importante fue que tuvimos bastantes datos de empleo y desempleo, sobre todo en Estados Unidos, como la tasa de desempleo el pasado viernes, que fue de un 4.3%, que es lo que se esperaba. También tuvimos el non-farm payrolls, que fue un poquito peor de lo que se esperaba, y otros también que dieron un poquito la imagen de que está cada vez un poquito más débil el empleo en Estados Unidos, y por tanto esto pone un poquito contra las cuerdas a la Fed, ya que por un lado la Fed tiene que controlar que el empleo siga estable, que tenga algo de crecimiento, y mientras tanto también controlar la inflación, que sigue subiendo. Esos son los dos objetivos de la Fed: mantener la estabilidad de los precios y un mercado laboral estable, y en base a cuál está sufriendo un poquito más y cuál necesita modificar un poquito más, ahí es donde toman la decisión de subir o bajar los tipos de interés o tomar algún otro cambio en la política monetaria, ¿vale? Entonces, por eso eran tan importantes estos datos del empleo, porque esta semana tenemos nuevos datos de inflación, que va a ser el CPI de agosto de Estados Unidos, que se hará público el jueves y que se espera que sea de un 2.9% frente al 2.8% que vimos en el mes de julio, y por tanto ya se prevé que la inflación va a seguir subiendo un poco, como era de esperar, debido también a las presiones inflacionarias, y por tanto la Fed el 17 de septiembre, el próximo miércoles, va a tener que tomar la decisión de si baja o no por primera vez los tipos de interés desde hace varios meses, y de momento las probabilidades están en que sí. Un 88% del mercado en teoría piensa que sí los va a bajar, según esta herramienta del Fed Watch Tool. Pero bueno, veremos, porque la Fed, la verdad es que hay que esperar hasta el último segundo para ver realmente lo que hace, y de momento pues tenemos que esperar a ver cómo sale el dato de inflación, a ver cómo lo interpreta el mercado y a ver qué finalmente decide Jerome Powell y el resto de la Fed, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante a nivel macroeconómico. A nivel cripto, lo más importante ha sido pues lo que he dicho al principio, que Ethereum por fin ha tenido una semana de outflows en los ETFs. Hemos tenido pues una semana bastante corta de 4 días, ya que el lunes pasado fue el Labor Day en Estados Unidos y no estuvieron abiertos los mercados, pero bueno, aún así vimos bastante retirada de capital de los ETFs de Ethereum, que venían pues lógicamente pues subiendo con muchísima fuerza, y parece ser que mucho inversor institucional ha decidido sacar beneficios, tomar profits y asegurar ganancias sacando este capital de los ETFs, y por eso la semana ha sido pues de más de $1,5 billones retirados de los ETFs de Ethereum, ¿vale? Entonces, bueno, eso sí lo más destacado a nivel de noticias, tanto macro como cripto. Así que vámonos a ir directamente a los gráficos, porque tenemos que ver cómo ha afectado todo esto a los gráficos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver Bitcoin, y lo vamos a ver en escala semanal, ya que pues la semana pasada comentamos que estaba empezando a haber un riesgo bastante alto de que viéramos una corrección e incluso un potencial cambio de tendencia en gráfico semanal.
aunque comentamos y dejamos muy claro que todavía estábamos muy lejos de ello y que era pronto para confirmar nada porque no teníamos datos suficientes. Lo que comentamos es que seguíamos una tendencia alcista, que estamos viendo un pequeño retroceso en gráfico semanal y que había dos zonas de posible rebote. La primera aquí en los 107.500, que es donde confluían los máximos anteriores y la media móvil exponencial de 20 semanas. Y el segundo escenario, la segunda zona de rebote, era un poquito más bajista, era incluso más profunda la caída y nos podía llevar incluso hasta los $100.000, que es donde se encuentra la media móvil de 50 semanas, que recordemos que es la más importante en el gráfico semanal de Bitcoin y es normalmente el mejor indicador de cuándo comienza un mercado alcista, cuándo termina un mercado alcista, cuándo empieza un mercado bajista y cuándo también termina un mercado bajista. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues hemos visto un rebote desde la primera zona que comentamos la semana anterior, que fue justo en la zona que comentó de los 107.800, que confluían los máximos anteriores y también la media móvil exponencial de 20 semanas, donde ya habíamos rebotado anteriormente utilizándola como soporte dinámico. Y el momento lo que hemos visto es buena noticia en teoría, porque hemos visto un rechazo de esta zona y un rebote al alza, pero la mala noticia es que no ha habido la fuerza alcista que debería haber en un rebote definitivo. Si esto fuera un rebote definitivo, debería por lo menos haber alcanzado los 113.000 o como mínimo los 112.000, que es el nivel que comentábamos en la semana anterior, que no podíamos cerrar por debajo de él. Entonces, si hubiera habido un cierre semanal por encima otra vez de estos 112.000 o incluso 113.000, pues hubiera sido súper positivo con una vela envolvente y eso ya nos daría muchas más garantías de que este rebote pues es definitivo. Esto puede ser el nuevo mínimo creciente en gráfico semanal y ya deberíamos empezar a tirar para arriba. Pero sin embargo, no ha sido así. Como veis, la vela semanal ha sido más o menos débil, no ha llegado ni a la mitad de la vela anterior y por tanto esto le quita probabilidades de que este rebote sea definitivo y ya comencemos una nueva tendencia alcista. Y de hecho, si bajamos ahora a gráfico diario, vamos a ver esto mucho mejor. Y es que en gráfico diario lo que veníamos comentando es que estábamos cayendo en forma de canal, lo cual era positivo porque obviamente una caída en canal en cuanto se rompe el alza nos pronostica o nos predice o proyecta una subida hasta como mínimo el 90% del canal o incluso hasta el comienzo del mismo. Sin embargo, cuando vimos esta ruptura el martes anterior, el martes 2 de septiembre, vimos cómo se superaba esta línea de tendencia, cómo se forma incluso un nuevo mínimo creciente, pero lo que ha pasado es que no hemos visto una continuación demasiado fuerte al alza y esto le quita mucha validez a la ruptura del canal, porque normalmente cuando rompes un canal y ya empiezas a proyectar esta subida hasta el comienzo del mismo, normalmente la primera subida es mucho más rápida, es mucho más vertical, mucho más agresiva y por lo menos intentan alcanzar la mitad de este canal y en este caso, como veis, no ha sido así. Lo que hemos visto ha sido una ruptura y una desaceleración muy temprana y esto, como digo, le quita muchas probabilidades de que esta ruptura sea definitiva y ya nos volvamos a ir a los 120 o incluso 125.000. Entonces, ahora la clave está en ver si esta subida que estamos viendo desde prácticamente el lunes anterior, que hemos visto que hemos pasado de los 107.000 a los 112.400 en los que nos encontramos ahora mismo, la duda es ver si esto es un pequeño pullback para seguir cayendo en gráfico semanal o si por el contrario es un cambio de tendencia en diario para poder atacar de nuevo los 120.000 o 124.000 y esto ha significado el suelo de esta corrección a corto plazo que llevamos viendo desde prácticamente mediados de agosto, ¿vale? Entonces, para saber por dónde pueden ir los tiros, obviamente ahora mismo tengo que decir que es un momento de indecisión muy grande, no hay un consenso claro en el mercado, hay una falta claramente visible de dirección y de fuerza en el mercado y por tanto ahora mismo yo creo que es momento de esperar y de ver cómo reacciona el mercado ante los posibles niveles importantes que va a testear. Por ejemplo, para mí la clave número 1 va a ser la media móvil morada, que es la media móvil de 50 días, que como veis aquí anteriormente ha ejercido de soporte, resistencia y en muchas otras ocasiones también ha servido como factor clave para identificar la tendencia a corto plazo del mercado. Pues bien, ahora yo creo que es bastante posible que vayamos a testearla en los próximos días hasta los niveles de 114.000 o 115.000 dólares en Bitcoin y aquí la clave va a ser cómo reacciona aquí el precio, porque si vemos inmediatamente un rechazo de esta media móvil morada, creo que esto se podría convertir perfectamente en un pullback para seguir cayendo durante el resto de septiembre, pero si vemos que reacciona bien y conseguimos
romper, cerrar y confirmar por encima de esta media, creo que lo siguiente que vendría sería un retesteo y luego ya una continuación al alza a buscar otra vez la zona de máximos históricos, completando el patrón que nos proyecta la ruptura del canal bajista, ¿vale? Así que yo creo personalmente que en los próximos días vamos a ir a visitar ese nivel, 114.000 o 115.000, y la clave va a estar en ver cómo reacciona el precio. Si vemos un rechazo rápido y bajamos otra vez con fuerza, significará que probablemente esto sea un pullback en semanal para seguir cayendo en las próximas semanas. Pero sin embargo, si rompemos al alza y vemos confirmación, vemos fuerza alcista, ahí ojito, porque podría ser la confirmación de que este suelo de aquí, de los 107.000, puede haber sido el suelo también de este movimiento correctivo y ya comencemos una nueva tendencia alcista. Entonces, así es como está Bitcoin ahora mismo. Yo ya os dije hace vídeos anteriores que yo, con todo el patrón que ha habido este año de junio alcista, julio alcista, agosto bajista, yo pienso personalmente que la subida que suele haber en el año post-halving entre octubre, noviembre y diciembre se va a adelantar a septiembre, más que nada por teoría de opinión contraria, de que si todo el mercado está pensando que vamos a caer en septiembre, probablemente subamos porque la gente que ya ha querido vender o que no quería comprar ya lo ha hecho en agosto y por tanto se ha adelantado la caída de septiembre a agosto, y por tanto pienso también que la subida de noviembre y octubre, que siempre se suele dar en este tipo de años, creo que se puede adelantar perfectamente a septiembre, y más teniendo en cuenta que tenemos la semana que viene la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Luego, más cosas. Vamos a ver Ethereum, ¿vale? Ethereum, porque ya hemos comentado que ha sido la gran perdedora de esta semana, porque mientras Bitcoin y muchas otras altcoins han visto subidas en los precios y en consecuencia en las velas semanales, Ethereum por otro lado ha visto caídas desde los 4.400 más o menos hasta los 4.300. No ha sido ninguna caída importante, no ha sido ninguna caída impulsiva, pero seguimos con este retroceso a modo de caída correctiva que estamos viendo desde prácticamente pues mediados de agosto, al igual que en Bitcoin, que es desde donde hemos empezado a formar este retroceso en gráfico diario y en gráfico semanal también, ¿vale? De momento decir que no me preocupa para nada, tanto el gráfico contra el dólar como el gráfico contra el Bitcoin están claramente alcistas, y simplemente estas 2 semanas que llevamos de corrección en ambas no es otra cosa que un pequeño pullback para seguir subiendo probablemente a medio plazo, aunque obviamente a corto plazo podemos seguir incluso corrigiendo un poquito más, podemos ir incluso a buscar los 0.035 en el gráfico contra Bitcoin, y en el gráfico contra el dólar podemos ir a buscar los 4.000 o los 3.900 y no pasaría nada porque la estructura seguiría siendo claramente alcista, y para mí, desde mi punto de vista, sería una muy buena oportunidad de compra y acumulación en Ethereum a medio y largo plazo, ya que creo que el target de los 5.700 y de los incluso 6.500 creo que tiene bastantes probabilidades de cumplirse en los próximos meses, ¿vale? Entonces, así es como está Bitcoin y Ethereum. Comentar que las altcoins también pues han tenido una semana positiva, al igual que Bitcoin. Mientras Ethereum caía, muchas altcoins también han subido, y nos encontramos en una situación bastante parecida a la de la semana pasada. No ha cambiado prácticamente nada. Seguimos aquí tanto en el Total 2 como en el Total 3 en una situación de mucho potencial al alza, ya que estamos pues completando este patrón de taza y asa, de cap and handle que comentamos en los vídeos anteriores, y en el momento en el que rompamos estos niveles clave, que en el caso del Total 3 son los 1.15 trillones, que sería pues romper aquí, consolidar y luego ya explotar, pues creo que proyectaría subidas muy fuertes en las altcoins, y en el Total 2 sería romper el nivel de los 1.7 trillones, que también en el momento en el que se haga esta ruptura y este retesteo, creo que pueden venir también subidas muy fuertes en el Total 2, que incluye, además de todas las altcoins, también el Ethereum, ¿vale? Entonces creo que hay que tener paciencia. Yo ya sabéis que sigo pensando que no hemos terminado el ciclo alcista. Creo que vamos a ver unas subidas bastante fuertes tanto en septiembre como en octubre y noviembre, y ahí sí que estaremos, yo creo, bastante cerca de completar este ciclo alcista de criptomonedas, y ahí creo que va a ser el momento de ir pivotando la estrategia, no tener una estrategia base alcista, una estrategia de mercado alcista en la que pues apostamos la mayoría del portafolio a que nuestras criptomonedas van a subir, sino que habrá que cambiar un poco la estrategia, aumentar bastante el porcentaje de cash y buscar
operaciones más a corto plazo que no dependan tanto de la tendencia general del mercado. Así que dicho esto, vamos ya a las operaciones que hemos hecho esta semana en mi grupo privado de inversores, que por cierto, si te interesa entrar, tienes toda la información aquí abajo. En el primer link de la descripción podrás agendar una llamada 100% gratuita conmigo y con mi equipo para explicarte en qué consiste, cómo funciona y cuáles son los pasos para entrar en él. Así que ya sabes, si tienes más de $10.000 de portafolio cripto, puedes entrar en este grupo. Ya sabes, haz clic aquí abajo, reserva la llamada y ahí te comentamos cómo funciona todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta semana no hemos hecho mucho movimiento, ya he repetido más de una ocasión que ahora mismo creo que es momento de hacer poquita cosa en el mercado. Estamos en un momento de fase correctiva, fase de enfriamiento. Ahora mismo tampoco hay muchas monedas que ofrezcan oportunidades, pero ahora son los mejores momentos para preparar el portafolio de la mejor manera posible de cara al siguiente impulso alcista y aquellas personas, aquellos inversores que posicionen su capital en proyectos ganadores ahora mismo son las que más beneficios van a ver cuando el mercado rebote otra vez. Entonces, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, en el grupo privado durante esta semana? Pues bueno, hemos hecho una rotación de capital, que es una cosa que me gusta hacer mucho a mí personalmente, y es que cada semana evaluamos cómo está nuestro portafolio, cómo está cada posición del portafolio para ver si estamos invertidos en las mejores monedas posibles a corto, medio y largo plazo, depende obviamente de la operación. Y esta semana es un perfecto ejemplo de ello porque llevamos desde prácticamente el mes de junio con Uni, la moneda de Uniswap, en cartera. De momento estaba yendo bastante bien, habíamos entrado alrededor de los $7, incluso llegamos a estar en un beneficio muy alto de prácticamente el 80%, si no me equivoco, del 60 y pico por ciento en prácticamente en agosto, pero lo que vimos en las últimas semanas la verdad es que no me ha gustado nada, y es que mientras que veníamos marcando una clara estructura alcista con máximos y mínimos crecientes, desde el día 13 de agosto hemos empezado a formar máximos y mínimos decrecientes, lo cual no me ha gustado nada, y de hecho el factor determinante luego para decidir vender esa criptomoneda ha sido que hemos perdido la media móvil de 50 días, lo cual es para mí muy importante porque ahora considero que hay muy pocas altcoins estén alcistas y sí que hay un grupo de 8 o 10 altcoins en el top 100 que están por encima de la media móvil de 50 días, que tienen una clara estructura alcista, y por tanto yo no quiero tener en mi portafolio una moneda, por ejemplo, como Uni ahora mismo, que no es de ese grupo de monedas ganadoras y que sin embargo ya está formando máximos y mínimos decrecientes en gráfico diario y ya ha perdido la media móvil de 50 días, cruzándose además a la baja con la media móvil exponencial de 20, que para mí también es muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho con Uni? Pues hemos decidido rotarla, la hemos vendido con aproximadamente un beneficio del 30 y pico por ciento, que bueno, que no es un 70% como lo teníamos hace unas semanas, pero profit es profit, y yo siempre soy partidario de mirar hacia el futuro, de no quedarse emocionalmente anclado en cuánto beneficio llevas en una posición, sino ver cuál es la mejor opción en cada momento para tu dinero, y considero que ahora mismo Uni no lo era y por eso la he vendido y he decidido rotar el capital a una nueva criptomoneda que la analizamos de hecho en el análisis semanal de la semana pasada, que es Aero, ¿vale? Aero es el exchange descentralizado más potente de la red de Base, la red de Coinbase, que está creciendo muchísimo en usuarios y en adopción, y por tanto considero que es una muy buena opción a nivel fundamental a medio plazo, y además a nivel técnico me gusta muchísimo. De hecho me gusta bastante más que Uni porque la estructura, como veis, es claramente alcista, seguimos formando máximos y mínimos crecientes, como veis siempre los mínimos están respetando los máximos anteriores, seguimos respetando encima esta media móvil de 50 días que Uni no ha respetado y que ya había roto la baja también cruzándose con la media móvil exponencial de 20, y por tanto he decidido que era hora de rotar el capital de Uni a Aero porque el ratio de beneficio-riesgo en Aero era bastante más atractivo ahora mismo que Uni. Sigue teniendo una estructura alcista, está por encima de la media móvil de 50, no se ha cruzado con la media móvil exponencial de 20, y además a nivel fundamental también incluso me parece más potente, no tiene ninguna resistencia a medio plazo que le pueda frenar, y considero que encima el target que he puesto aquí en torno a los $2 es incluso conservador de cara incluso a una posible alt season que haga pues despegar más el precio, pero de momento considero que hemos hecho una muy buena entrada aquí en torno a los 1.1, la llevamos de momento
en un profit pues obviamente muy pequeñito, del prácticamente el 7-8%, pero bueno, profit es profit como digo siempre, y de momento hemos visto este rebote en la media móvil de 50 días que era lo importante y ahora solamente queda que empiece a tirar de nuevo, se empieza a acercar a los 1.4, 1.5 y ya siga con esta tendencia alcista que claramente viene trazando desde que formó aquí el suelo en abril de 2025, ¿vale? Entonces, ese ha sido el movimiento. Luego hemos ido acumulando un poquito más en algunas altcoins que teníamos y que tenemos todavía en cartera. Todas ellas, recordados que siempre están por encima de la media móvil de 50. Arbitrum ya sabéis que la tengo. También tenemos en cartera pues, monedas como Rey, como Radium, también por encima justo de la media móvil de 50. Y la que mejor está yendo, la verdad, la mayor posición que tenemos ahora mismo en el grupo es la de ENA, que pues es la verdad la mejor moneda que hemos tradeado en las últimas semanas y los últimos meses porque está yendo, la verdad, bastante bien. Hicimos una muy buena primera operación comprándola a 50 y vendiéndola en 84 y ahora la hemos vuelto a comprar aquí en torno a los 62 y de momento la llevamos en un beneficio de aproximadamente el 25%. El target lo tenemos en torno al dólar, pero de momento la verdad es que está bastante bien porque mientras el mercado, como digo, ha estado lateral o incluso Ethereum cayendo, ENA ha seguido subiendo y también se ha visto reflejado en los pares de Bitcoin y Ethereum, así que muy contento con ENA y es, como digo, la mayor posición ahora mismo que tenemos en el grupo privado. Y luego, fuera del grupo privado, voy a analizar las altcoins que me habéis pedido en mis redes sociales en las últimas horas y en los últimos días. Y en este caso han sido 6 criptomonedas que se han repetido bastante y la primera de ellas es Link, ¿vale? Para analizar altcoins, ya os lo digo siempre vamos a analizar cómo está a nivel de estructura de precio, a nivel de acción del precio, si tiene una estructura alcista o bajista con sus máximos y sus mínimos. Vamos a ver cómo están las medias móviles y con eso vamos a ver si están alcistas o si están bajistas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Link es una moneda que me gusta mucho porque se parece, por ejemplo, mucho a Aero, que es la que he comprado esta semana para el grupo privado, pero lo que me ha hecho comprar Aero y no Link es esta zona aquí de resistencia que tiene Link en torno a los 30 dólares y por tanto el ratio de beneficio-riesgo es un poquito menor, en mi opinión, porque tiene esta resistencia, incluso tiene esta también que me parece bastante fuerte en torno a los 26 y por tanto le va a costar, en mi opinión, un poquito más salir al alza y romper estos dos niveles que, por ejemplo, Aero, que no tiene ninguna resistencia tan clara como Link, ¿vale? Aero también me lo habéis preguntado para analizar, pero bueno, como ya os he dicho que la hemos comprado en el grupo privado, pues ya entendéis que me gusta, ¿vale? Pero Link, por ejemplo, es otra de las que sí que me gusta porque tiene, como digo, estructura alcista, máximos y mínimos crecientes, por encima de la media móvil de 50 días y, por tanto, es una muy buena zona, en mi opinión, para acumular Link, pero como he dicho, me gusta un poquito menos que Aero por estos dos niveles de resistencia tan fuertes que tiene a prácticamente una subida del 15 y del 30% con respecto a los precios actuales, ¿vale? Entonces, de momento, esas dos. Luego tenemos Hype, también me la habéis preguntado bastante en los últimos días y es una moneda que, pues bueno, está ahora mismo tocando los máximos históricos justo en el día de hoy, superando por primera vez los 51 dólares y es que ha habido una noticia muy importante a nivel fundamental para Hype y es que Paxos, que es la empresa que emite stablecoins, ha hecho una propuesta para lanzar una stablecoin nativa en la red de Hype y si aprueba pues puede también traer mucha adopción al ecosistema. Por lo tanto, hemos visto una subida muy buena, seguimos formando aquí mínimos crecientes, la tendencia es claramente alcista. Es verdad que se está aplanando un poquito aquí los máximos, parece incluso un triángulo ascendente, pero si lo rompe con fuerza aquí el límite de los 50, creo que la subida que proyecta es de hasta 60 o 70 dólares a medio plazo, así que me parece que está pero que muy bien también Hype. Luego tenemos PIZ, que esta no me gusta mucho, la verdad, está un poquito lateral, sí es verdad que tuvo esta subida muy fuerte hace prácticamente pues 10 días, que subió pues un 120% con la noticia de que tanto PIZ como Link iban a ser utilizados por el gobierno americano para llevar algunos datos on-chain, pero enseguida, como veis, se ha diluido este FOMO, ha caído desde 25 hasta prácticamente 14, es una caída del 40 y pico %. Entonces, ahora mismo la verdad es que yo esperaría a que se siga formando la estructura alcista, que se forme un mínimo creciente, que se forme incluso un máximo creciente más, para ya cuando estemos en niveles un poquito más arriba y el cambio de tendencia esté más confirmado,
mercado, ahí puede entrar con más seguridad y todavía incluso el potencial de subida seguirá siendo muy alto, porque aquí el máximo al que yo apuntaría sería el del 3 de diciembre del 24, que está en los 55 céntimos. Por tanto, si esperamos, por ejemplo, a que haya más subidas y máximos y mínimos crecientes, podemos incluso entrar en niveles como el de los 22 y ya buscar esta subida que sería incluso superior al 100%. Así que de momento hay margen para esperar a que se confirme ese cambio de tendencia y de momento no entraría en PID. Luego tenemos AVE, que me recuerda un poquito a lo que hemos visto en Hype, que tiene más o menos aquí esta estructura alcista con los mínimos crecientes. Es verdad que aquí tenemos un nivel de resistencia bastante importante en torno a los 333 y además después tenemos también esta resistencia de diciembre en torno a los 390. Por lo tanto, tenemos por un lado mínimos crecientes que me hacen pensar y me hacen confirmar que esta es una tendencia claramente alcista, pero el potencial de que siga subiendo me parece un poco limitado, ya que tenemos varios niveles de resistencia muy fuertes a apenas un 10% y un 30% de subida. Es una cosa parecida a la de Link, que está en una estructura muy alcista, pero al tener esas barreras a un porcentaje bastante poco elevado de subida, pues no me llama tanto la atención como otra criptomoneda, por ejemplo, como Aero. Y la última que me habéis preguntado para analizar ha sido Solana, que es una de las más alcistas en las últimas semanas. Lo vemos claramente aquí con unos mínimos claramente crecientes y aquí surfeando, de hecho, de manera muy limpia la EMA de 20 días. Y de momento creo que tiene bastantes posibilidades de seguir subiendo. De hecho, creo que si rompemos al alza los 220, creo que vamos a ver subidas bastante fuertes, incluso proyectando una subida hasta máximos en 2,60 o 70, incluso los 2,95 que marcó aquí en este mechazo que dejó el 19 de enero. Así que Solana es una de las que más alcistas veo. Ya sabéis que la liquidez siempre fluye de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a las Big Caps y luego ya al final del ciclo es cuando va a las Small Caps. Así que yo creo que estamos en la segunda o tercera parte del ciclo en la que yo creo que a medio plazo Ethereum, Solana y otras altcoins muy grandes del top 10 o top 20 lo van a hacer mejor que las demás, y luego al final acabaremos con un momento de euforia extrema en la que probablemente las monedas más pequeñas empiecen a tirar muy fuerte y ahí es cuando se acabará el ciclo alcista de criptomonedas. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejad un like y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos todos los lunes como estos. Recordad que tengo dos comunidades activas, una totalmente gratuita, que es un grupo de WhatsApp al que te puedes unir haciendo clic en el segundo enlace que verás en la descripción, y ahí mando todos los días un análisis diario del mercado para que simplemente con un minuto de tu tiempo puedes estar al día de todo lo que pasa en el mercado y así tomes mejores decisiones de inversión. Y también tengo el grupo privado, que es mi comunidad de inversores privada, a través de la cual ayudo a inversores con más de $10.000 a conseguir rentabilidades altas en este mercado, aunque no sean ningún experto en inversiones ni puedan dedicar todo el día al mercado, ¿vale? Así que si te interesa cualquiera de las dos, tienes los links aquí abajo. Ya sabéis, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene y que tengáis una muy buena semana.